Buenos días, familia. Señor les bendiga, qué gusto verlos. Para quienes no me conocen, soy Julio Díaz, uno de los dos pastores de Doxa Iglesia Cristiana, y si es la primera vez o segunda ocasión que estás con nosotros en esta mañana, me da mucho gusto verte aquí en esta mañana. Bienvenido, sean bienvenidos quienes vienen por primera vez. Espero que puedan tener un tiempo en que puedan ser consolados, pero también al mismo tiempo puedan ser confrontados, no por quien está parado aquí, sino por la preciosa palabra del Señor que se va a exponer en esta mañana. Y es lo mismo también para quienes somos de casa, no porque tengas 5, 10, 15 años, ya te sabes la palabra del Señor. El Señor siempre y constantemente nos está hablando. Ese es nuestro deseo en esta mañana, que podamos ser confrontados y consolados por su palabra. Si tienes alguna duda, para quienes vienen por primera o segunda ocasión, puedes acercarte a mí al final del servicio para resolver alguna duda, o para quienes están en hospitalidad, que son las personas que tienen una playera verde. Puedes acercarte con ellos con toda confianza. Ok, seguimos con nuestra serie con base o basada en la primera carta del apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuál es? Sí, antes de que salga, no la pongan en la pantalla, si van a poner el nombre de la serie. ¿Cuál es el nombre de la serie? Híjole. Esperanza. Ok, esperanza firme en medio de un mundo hostil. Ok, perfecto. Tache para quienes dudaron mucho ahí. Pero bueno, estamos desarrollando esta serie de predicaciones en Primera de Pedro, y este día la retomamos porque hacemos a veces una pequeña pausa con el pastor invitado. Necesitamos dejar este tiempo, específicamente este tiempo, en manos del Señor a través de la oración, para decirle que necesitamos de Él, que dependemos de Él. Así que acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Una mañana un poco calurosa, Señor, pero que estamos aquí. Tú nos has traído, no es casualidad que estemos aquí para escuchar tu preciosa palabra. Señor, te necesitamos. Permite que tu palabra pueda llegar en corazones fértiles, deseosos de escucharte, y no solo de entender de manera teórica, sino llevar esto a una parte vivencial en cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Que el Espíritu Santo nos confronte y nos consuele. Pero también ayúdame, Padre, porque es una gran responsabilidad exponer tu palabra. Permite que no le agregue ni le quite nada. Que seas tú el que hable y simplemente me utilices a mí como medio para hacerlo, Señor. Yo soy una persona incapaz, pero tú tomas a estas personas incapaces, las transformas y nos utilizas para llevar tu evangelio, Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Así que vayamos al capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 2. Van a ser pocos versículos en los que estaremos el día de hoy, pero es un pasaje interesante, fuerte. Así que vayamos al capítulo 2, versículos 9 al 12. Va a ser la lectura que realizaremos. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hasta aquí la lectura del pasaje. Y el título que le he dado a este sermón, con base en este pasaje, es el pueblo de Dios que anuncia sus virtudes. El pueblo de Dios que anuncia sus virtudes. Y el argumento, es decir, esta idea principal que tiene que evidentemente salir del pasaje que acabamos de leer, es el siguiente. Como parte del pueblo de Dios tenemos una identidad, lo cual nos lleva a proclamar sus virtudes y a tener un buen testimonio a través de nuestras vidas. Como parte del pueblo de Dios tenemos una identidad, lo cual nos lleva a proclamar sus virtudes y a tener un buen testimonio a través de nuestras vidas. Esa será la idea que se desarrollará en esta mañana. Nuestra idea principal. Y el pasaje lo hemos dividido, es decir, hemos hecho estos dos puntos, estas dos divisiones, las cuales titulé Lo que el Señor nos ha hecho, lo que el Señor nos ha hecho y lo que nos toca vivir. Punto 2. Primer punto, lo que el Señor nos ha hecho, y un segundo punto que desarrollaremos, lo que nos toca vivir. Esto será lo que desarrollaremos en esta mañana. Hermanos, ¿quién de nosotros ha tenido que hacer un cambio de casa, de ciudad o incluso del país? ¿Quién? Seguramente todos. Ahí hay unas manos levantadas. Cuando nos mudamos, y para mí esto es muy reciente, algo interesante sucede. Al principio llevamos con nosotros nuestros viejos hábitos. No solo llevamos un buen de cajas, sino también llevamos nuestros hábitos. Si veníamos de un lugar donde la gente era un poco individualista, a lo mejor nos volvimos de esa manera. Seguíamos a lo mejor desconfiando de los vecinos, ¿no? Si nuestra antigua ciudad era normal, no mezclar la basura, a lo mejor llegas a este lugar y sigues haciendo esto, ¿no? Sigues mezclando la basura. Hasta que a lo mejor en algún momento algún vecino o alguien te dice, oye, aquí no hacemos eso. O a lo mejor tú te diste cuenta y lo identificaste, ok, todos están llevando su basura separada. Entonces, esto no lo hacen aquí. Entonces, tú llevas estos hábitos, esta forma de vida. Y en ese momento nos damos cuenta de algo crucial. Nuestra antigua forma de vivir ya no encaja en nuestro nuevo lugar. Tenemos que desaprender conductas para adoptar una identidad y costumbres del lugar en donde ahora pertenecemos. Y hoy la palabra de Dios nos va a hablar precisamente de eso, pero a una escala mucho mayor. El apóstol Pedro escribe a un grupo de creyentes que son como inmigrantes espirituales. Ellos y nosotros hemos sido trasladados a un lugar espiritual. Hemos sido sacados de un reino de oscuridad y hemos sido mudados por la gracia de Dios a un reino de luz admirable. Así que te invito a que leamos nuevamente los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje, capítulo 2 de Primera de Pedro. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido
misericordia. ¿Recuerdas cuál es este punto? Lo que el Señor nos ha hecho. Recuerda que Pedro les está escribiendo a una comunidad que tiene un nuevo nombre y una nueva identidad, los cuales esta dicha comunidad está constituida por gentiles y por judíos, a los cuales para este momento Pedro ya les dijo que son expatriados, de hecho desde el inicio de la carta lo menciona, y que se encuentran dispersos en una región, que tienen una fe en Cristo, que se pueden regocijar a pesar de estar en medio de un mundo hostil y que incluso ya los ha animado para que sean santos, así como el Señor es santo. Y específicamente en este versículo 9, Pablo enfatiza 4 cosas que ha hecho el Señor con su pueblo, es decir, en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que les dice? Les dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa y un pueblo adquirido. Y aquí Pablo nos lleva a pensar entonces en el Antiguo Testamento porque toma como base el Antiguo Testamento para escribir lo que escribe. Acompáñame a ver estos pasajes de manera breve. Isaías 43, 20 al 25, fíjate lo que dice, va a aparecer en tu pantalla. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de cereal, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grasa de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y fíjate cómo primero en este pasaje que tiene en mente el apóstol Pedro, que es de Isaías, el contexto es que les está hablando por el destierro del pueblo de Israel que fue provocado por los babilonios. Recuerda esto, tienes que tener esto en mente. Entonces, está tomando Pedro un contexto donde hay destierro y donde estas personas son expatriadas. Ahora, el otro texto que tiene Pedro es este Éxodo 5 al 6. Vamos a leerlo. Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y aquí está utilizando este lenguaje para recordarles que son extranjeros nuevamente en un sitio que no necesariamente está constituido como una nación o cultura. Son y somos nosotros extranjeros de este mundo que también tiene que ser redimido. En el caso de Éxodo, esta nación de Israel se crea y crece ¿dónde? En Egipto, la cual los saca, los lleva al desierto, los hace dar vueltas y vueltas y vueltas durante, ¿cuántos años? 40 años. Y que después de ese tiempo van a establecerse en un punto, pero que al pasar del tiempo van a salir de ahí nuevamente. Nuevamente serían extranjeros. Y esto es lo que trae en mente el apóstol Pedro. Y nos los trae a nosotros el día de hoy. Nos hace pensar que si bien nosotros somos mexicanos, y supongo que creo que la mayoría aquí todos somos mexicanos, o la mayoría por lo menos,
A pesar de eso, que vivimos en nuestro país, somos extranjeros, aunque pertenecemos a un pueblo espiritual que está construyendo el Señor. Ese pueblo que Jesús mismo le ha dado una identidad y que Dios ha creado y que sigue construyendo. Pedro dirige un mensaje urgente a nuestros corazones. En esencia nos dice, aunque hoy experimenten humillación o incomprensión, aunque el mundo los tilde de muchas cosas, deben entender quiénes son realmente. Son linaje escogido, sacerdotes de la corte del Rey de Reyes, ciudadanos de una nación santa y el tesoro personal de Dios. Esos somos. Esta es una verdadera identidad. Aferrémonos a cada una de ellas, de estos rasgos que describe, que menciona el apóstol Pedro, y veámoslos rápidamente. Número 1, dice linaje escogido. Pedro, al declarar linaje escogido, nos conecta con la gran promesa de Dios de restaurar a su pueblo mediante, digámoslo así, un nuevo éxodo. Los evangelios y hechos usan ese lenguaje de Isaías para presentar a Jesús como un nuevo y mejor Moisés, quien nos ha liberado de la esclavitud del pecado y la muerte a través de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Pedro subraya esto en el versículo 10, que veremos un poco más adelante, aplicando las palabras de Oseas directamente a nosotros. Este Oseas anuncia un día en que Dios restauraría a un Israel que había sido rechazado. Y lo que nos debe de sorprender de esto es que esta restauración te incluye a ti y a mí. Nos incluye a nosotros. Aunque no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Aunque no habíamos recibido misericordia, ahora la hemos recibido. La iglesia es un nuevo linaje formado por personas de toda cultura, nivel socioeconómico, color de piel, estatus social, carrera o lugar de nacimiento. Somos escogidos por el amor soberano de Dios. No porque hayamos hecho algo bueno, sino porque el Señor así lo quiso. ¿Recuerdas ese versículo 25 de Isaías que acabamos de leer hace unos instantes? Que dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Ve lo hermoso de esto. Por amor a Él mismo. No porque tú seas maravilloso. No porque vivas en una zona alta. A lo mejor solamente es el cerrito, pero no tan alta económicamente, ¿no? Te ha ingresado a un pueblo escogido. Porque el Señor escoge. Pero tienes que ser consciente de que has pecado contra Él. De que lo has ofendido tal como el pueblo de Israel lo hizo. Y que si crees en Jesús, esas transgresiones y esos pecados que tú y que yo hemos hecho o seguimos haciendo, serán borrados y disfrutarás de una nueva identidad. Si somos un solo linaje, nuestra iglesia en ese sentido debe de reflejar esta diversidad como una comunidad. El Señor elige a personas de trasfondos completamente distintos y las une en una sola familia llamada la iglesia. Y no solo en la gran iglesia universal, sino en una iglesia local. Por lo que ahí, en este texto, se puede mostrar la gloria de Dios, cuando la diversidad de personas unidas únicamente por Él y por el Evangelio demuestra una unidad sobrenatural. Porque claro, podemos tener diferencias que pueden ser de diferentes áreas. Desde la educación que le queremos dar a nuestros hijos
al equipo de fútbol al que le vas, o a lo mejor ni siquiera te gusta el fútbol y tú eres de los que ven el cricket, ¿no? A lo mejor simplemente tenemos diferencias doctrinales. Tú eres de los que dicen, bueno, si se pueden bautizar los niños, ¿está bien? A lo mejor eres de los que dicen, no, 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 una copa de vino es pecado, incluso si es para celebrar la Santa Cena. Y está bien, podemos tener esas diferencias. Pero cuando el Evangelio es la única explicación de por qué estamos juntos, la iglesia se convierte en un teatro abierto de la gloria del Señor. Porque estamos completamente seguros, o al menos yo estoy seguro, que a muchos de ustedes, si no fuera por el Señor Jesucristo, simplemente no los conocería. No estaríamos aquí. El Señor es el que nos ha traído aquí, el que nos da esa unidad. Por lo tanto, la iglesia se convierte en ese lienzo que puede tener una variedad de colores hermosos y que la suma de todos esos colores hacen algo hermoso. Por lo tanto, si crees en el Señor Jesucristo y te asumes un pecador y batallas con tu pecado, eres bienvenido a la iglesia universal y por lo tanto a una iglesia local como esta. Y para quienes pertenecemos a nuestra iglesia local, necesitamos ser sabios con nuestras decisiones, con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos un linaje escogido. Real sacerdocio. Los términos o el término real sacerdocio y nación santa provienen de Éxodo 19, lo toma de aquí Pedro. Y al explicarlos o aplicarlos a la iglesia declara que nosotros, el pueblo del nuevo pacto, somos ahora lo que Israel debió ser. Somos ese sacerdocio con un estatus real. ¿Y qué significa esto de real? Significa que servimos como sacerdotes en la presencia del rey y también participamos de su gobierno. Como Dios llamó a Israel a ser para utilizarlos y mostrar su soberanía, su poder a través de Israel al mundo. Ahora nos utiliza a nosotros para mostrar su soberanía, su amor y sus bendiciones al mundo. Mostramos la gloria de Dios y el gozo de vivir bajo su gobierno cuando ofrecemos nuestras vidas como sacrificios espirituales para su alabanza. Por lo tanto, estamos representando a Dios ante el mundo, pero también representamos al mundo ante Dios. Hay una doble responsabilidad en nosotros como pueblo. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro? Donde dice Jesús, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Por eso al orar, cuando hablamos con Dios sobre nuestros seres queridos, al interceder por esas personas que amamos, nuestro prójimo, rogando que el Señor traiga salvación sobre ellos, lo que estamos haciendo es ampliar su reino, ampliar su pueblo, expandirlo. Así que no debemos de callar. ¿Quién va a anunciar su salvación si no somos nosotros los creyentes? ¿Quién va a mostrar el gozo que nos has dado al mundo? Nosotros como una iglesia imperfecta. Pero fíjate cómo Dios no oculta las cosas. En su palabra aparecen cosas desgarradoras, acciones de personas que podrías pensar, ¿cómo es posible que puedan ser capaces de hacer algo tan horrendo y todavía que aparezca en la palabra de Dios? Pues no que Dios es muy bueno. El Señor no trata de ocultar las cosas. Simplemente muestra cómo pueden personas quebradas, caídas, pecadoras como tú y como yo, ser transformadas por su amor y su cuidado. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en la iglesia. Venimos quebrados, adoloridos, con cargas, y el Señor nos recuerda, yo estoy ahí contigo. Te amo y di
a mi Hijo Jesucristo en la cruz por ti. ¿Tiene Dios una mejor forma de mostrar al mundo su gloria? ¿La gloria de Jesús? No, te utiliza a ti y me utiliza a mí. Nos ha escogido a nosotros, un pueblo imperfecto, para exhibir su reino en la tierra. ¿Sabes? Eso es misericordia. Eso es gracia y eso es un llamado glorioso. Somos nación santa. El enfoque de ser una nación santa es ser distintos del mundo. Recuerda que la palabra santo significa ¿qué? Apartado. Pero esta santidad evidentemente conlleva diferentes implicaciones. Así como Israel debía exhibir el gobierno, amor y acciones de Dios desde donde se encontraban ubicados, la iglesia, es decir, este nuevo Israel, debe hacerlo desde todo lugar donde nos encontremos. Te pregunto, si te fueras del lugar donde vives, como yo lo acabo de hacer, ¿qué diría la gente? ¿Te extrañarían? ¿O dirían, ah, mira, qué bueno, ya se está rentando ahí esa casa, ese departamento? ¿Sabrían que eras cristiano o cristiana y que estabas dispuesto a apoyar? ¿De que tratabas de ser congruente con lo que decías y con lo que vivías? ¿O ya de perdida dirían, ay, qué bueno que se fue, porque esas canciones que hablan de Dios ya estaba yo hasta acá, ¿no? Ya por lo menos eso, ¿no? Si Doxa se mueve de este sitio, ¿nos extrañarían los vecinos? ¿Se darían cuenta que ya no estamos aquí? A lo mejor sí, ¿no? Porque dirían, ay, ya se acabó el ruido por los domingos por las mañanas, ¿no? O simplemente los vecinos pasarían y dirían, ah, mira, ya está esa casa en renta. ¿Quién sabe qué había ahí, no? ¿Nos identifican como personas que están siendo transformadas por el Señor, que sirven a su comunidad? ¿O simplemente pasaríamos desapercibidos? Pero no solo es eso. Fíjate cómo el Señor y esta idea general de la carta de que vivimos en un mundo hostil provoca un poco de tensión en esto, porque por un lado yo les estoy diciendo, ok, servimos a nuestra comunidad, pero a veces es un poco difícil cuando el mundo es hostil hacia nosotros. Es decir, estar en el mundo sin ser del mundo, sin pertenecer a este mundo. Así que cuando nos reunimos como iglesia somos un tipo de embajada, una embajada del reino del Señor. Dios te ha dado, nos ha dado una localidad para exhibir su gobierno. Esta localidad llamada Iztapalapa, a través de nuestra iglesia local. Así que hoy en esta colonia se está llevando este evento, un culto a nuestro Señor que reúne a su pueblo para adorarle, exaltarle, y así en diferentes partes del mundo, pequeñas embajadas del Señor. No existe un pueblo con identidad más grandiosa que esta. Pueblo adquirido por Dios. Finalmente, Pedro nos recuerda que somos pueblo adquirido por Dios. El término griego significa comprar o obtener por un precio. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él pagó el precio final por nosotros, la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando estaba leyendo esta parte, me acordé de esta canción que me encanta, una canción de Gracia Soberana Música. Es por eso que también les mandamos las letras de las canciones, para irnos preparando desde el principio. Y es algo importante llegar puntual, porque no es que tengamos un platillo fuerte que podría ser la predicación, no. Desde el llamado a la adoración hasta la despedida es un platillo fuerte. Dice esta canción de Gracia Soberana, dice, oh cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo. ¡Qué redención!
somos siempre tuyos. Dios nos eligió soberanamente. Cristo pagó el precio para redimirnos y el Espíritu Santo nos dio una nueva vida. Por tanto, le pertenecemos por completo al Dios que nos redimió. Somos para siempre un pueblo adquirido para posesión del Señor. Y todo esto con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que todo lo anterior es con este propósito, que hablemos del Señor, que anunciemos sus virtudes. Y esta frase de tinieblas a su luz admirable no solo es una bella imagen, describe una transformación radical, es decir, una transformación de raíz que Dios ha obrado en nosotros. Dice John MacArthur que a lo largo de la historia la humanidad sin Dios ha vivido en dos clases de oscuridad: la oscuridad intelectual y la oscuridad moral. La primera es la incapacidad de ver y conocer la verdad. La segunda, la incapacidad de ver y hacer lo que es recto. Y en esta segunda habla un poco Pedro de esto, se refiere a esto. Este estado pecaminoso de quienes sin Cristo están atrapados en el reino de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Esta condición es amplia, es profunda y la Biblia es clara. Los incrédulos no solo caminan en tinieblas, sino que, como dijo Jesús, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero aquí la gloriosa noticia: en medio de esa oscuridad que tú y yo amábamos, Cristo de manera soberana, poderosa y eficaz nos llama. Y no solo nos coloca en la luz, ahora nos dice: tú eres luz. Este llamado del que habla Pedro no es una simple invitación, es un llamado eficaz de Dios que nos saca de esa muerte espiritual y nos da vida. Es el mismo llamado que nos hace santos, que nos lleva a seguir sus pasos y que nos asegura una eterna gloria. Él no solo nos sacó de las tinieblas, nos trasladó a su luz admirable, como ya lo dije. Pablo escribe, de hecho, nos libró del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Piénsalo. Cuando Cristo nos llama, todo se transforma. O al menos así debería de ser. Que tu vida ha cambiado, que era contrario a Dios antes, y ahora te cuestionas, ¿cómo puede haber sucedido esto? Y ya ahora que estás en la luz, ahora podemos discernir y ver hacia atrás y decir cómo yo adoraba esto, cómo era capaz de hacer lo otro. Así que, versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Podemos disfrutar de que ahora somos pueblo, que hemos visto la misericordia, la luz del Señor, que tenemos una identidad, pero que eso también conlleva responsabilidades, que ya se mencionan un poco en el versículo 9, ¿no? Tenemos que hablar del Señor. Pedro aplica aquí estas palabras de Oseas, que hablan de restauración. Esta iglesia llena de creyentes gentiles buscan al Señor y deben de hablar de Él. Pero ¿a qué se refiere Pedro específicamente con esta palabra de misericordia en este contexto que ya hemos recibido? Primero, vamos a dividirlo así: misericordia en un contexto general de Dios. Es decir, esta compasión providencial de Dios hacia toda su creación. O lo puedes pensar como gracia común. Es decir, esta lluvia que cae sobre nosotros para justos e injustos, alimento en nuestras mesas,
el aire que podemos respirar, sobre todo su paciencia, el hecho de que teniendo todo el derecho de juzgarnos inmediatamente por nuestro pecado, todavía es paciente con nosotros. Esta misericordia común es como dicen por ahí, un despliegue de la bondad de Dios, pero es temporal, es pasajera. Llegará el día en que esta paciencia finalice y el juicio se manifieste, es decir, estar frente al Señor y vamos a dar cuentas de lo que hiciste y de lo que dejaste de hacer. Por otro lado está esa misericordia salvadora de Dios, una misericordia específica. Esto es a lo que Pedro se refiere en este contexto. Esta misericordia que experimentamos muy particular de la clemencia del Señor, que nos da una salvación y que a través de ella podemos llamarle Padre y el Señor nos llama hijos, que somos adoptados, somos redimidos, somos comprados, adquiridos por Él. Es de esta misericordia de la que habla Pedro. El perdón de nuestros pecados, la liberación de una condenación eterna, una herencia eterna e incorruptible ahora en el cielo, a pesar de que habitamos este mundo hostil. Esta misericordia no se basa en nuestro mérito, sino únicamente en los méritos de Cristo y los propósitos soberanos y amorosos de Dios. Por eso Pablo llama a Dios el Padre de misericordias. Él es la fuente misma de esta compasión que nos rescata. Hermanos, la compasión de Cristo hacia nosotros es un privilegio espiritual que excede los límites de nuestro agradecimiento. ¿Cómo podemos agradecer algo tan grande? A lo mejor simplemente respondiendo a su llamado, obedeciendo al Señor y actuando a lo que Él nos llama. Recuerda que este punto se llama lo que el Señor nos ha hecho. Lo que el Señor nos ha hecho. Recuerda nuestro argumento. Como parte del pueblo de Dios tenemos una identidad, lo cual nos lleva a proclamar sus virtudes y a tener un buen testimonio a través de nuestras vidas. Ahora, vayamos a nuestro siguiente punto, que digámoslo así es una parte más práctica y que también abre una nueva sección en la misma carta de Pedro, que por eso titulé Lo que nos toca vivir. Lo que nos toca vivir. Punto 2. Versículos 11 y 12. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales, que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hemos visto nuestra identidad gloriosa, que somos el pueblo escogido de Dios, pero esta identidad no está diseñada para colocarla en un aparador que se ve ahí bonito, en algún museo o en la alacena de tu abuelita, sino más bien en la vida práctica, en la misión. Y la pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿cómo vive en el mundo un pueblo que es a la vez ciudadano del cielo? Pedro responde con una exhortación práctica, una exhortación fuerte en los versículos que ya hemos leído. Pedro comienza dirigiéndose a nosotros como amados, que no es solo un saludo cariñoso, es el fundamento de todo, porque somos el objeto del amor inmenso de Dios. Y por esta causa tenemos el privilegio de responderle a Dios con una vida que le honre. ¿Cómo estás viviendo? Vienes el domingo
Pones un rostro en el que dices, estoy viviendo en virtud, en victoria, agradando al Señor. Pero llega el lunes y todo cambia. ¿Cómo estás viviendo? Por eso Pedro nos ruega, ¿qué es lo que dice? Como extranjeros y peregrinos en este mundo, les ruego que se aparten los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. ¿Cuál es entonces el objetivo? Vivir de una manera que no levante sospechas innecesarias sobre el Evangelio. ¿A qué me refiero? Es decir, que nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, al observarnos, reconozcan que hay algo genuinamente diferente en nosotros, hasta donde sea posible, evidentemente. Que no te vayan a reconocer como reconocen a los creyentes. ¿Cómo? Ah, sí, tú eres creyente, esos no bailan, ¿verdad? Ah, sí, los que no van a fiestas, los que no se divierten. ¿Qué más podríamos decir? Ah, los que no toman cerveza. Y está bien. Y en este tiempo, seguramente, no sé qué más te han dicho a ti. Esa es la parte negativa, pero espero que te hayan dicho algo positivo sobre los creyentes. A mí por lo menos me han dicho en 2 ocasiones, cristianos, oye, ustedes se ayudan mucho, ¿verdad? Entre ustedes. Al menos algo positivo. 2 personas diferentes me han dicho lo mismo. Qué bueno que se vea ese apoyo entre la comunidad, que sea algo que nos caracterice. Pero ¿por qué más nos podrían caracterizar? Ahora, esto es difícil porque frente a un mundo que es hostil, cuando está presente la luz, porque deberíamos de ser luz, no les agrada. Es como cuando en tu trabajo tú haces bien tu trabajo, a lo mejor eres el nuevo, empiezas a trabajar y alguien te dice, oye, se te acerca el compañero de trabajo y te dice, te voy a dar un consejo, no trabajes tanto, nos haces quedar mal a nosotros, si no vamos a tener que trabajar más nosotros, bájale 2 rayitas. O a lo mejor en tu escuela, este era yo, yo era el que iba y le decía al que hizo la tarea, ¿sabes qué? Échanos la mano, no le digas, no le recuerdes al maestro que hay una tarea. No vayas a hacer el ñoño que, ¿y la tarea? O sea, yo era el que iba y le decía al ñoño que no la dijera. Cuando la luz está presente, evidentemente, quien no está acostumbrado a la luz se hace a un lado porque le es molesta. ¿Y sabes qué? Qué bueno que seamos molestos en algún sentido, pero para llevar a estas personas al conocimiento del Señor, no para ganar una discusión, no para sobresalir nosotros, sino para mostrar la obra que ha hecho el Señor en nosotros. Pedro está escribiendo a creyentes bajo una presión, que están bajo una presión social y no permite la opción de que digan los creyentes, bueno, vamos a aislarnos mejor, vamos a hacer nuestra comuna cristiana, donde todo va a ser color de rosa, vamos a comprar un terreno, vamos a construir unas casas y ya nos aislamos del mundo. No, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y tenemos que de alguna forma transformar el mundo a través del Evangelio, no en nuestras propias fuerzas. Si ellos, en medio de una sociedad que los acusaba de diferentes aspectos, no se les permitió aislarse, evidentemente tampoco a nosotros. Dios nos llama a construir muros, no nos llama a construir muros, sino a hacer puentes. No nos llama a establecer un reino terrenal, sino a exhibir y declarar el reino celestial. Esto nos lleva directamente a esta enseñanza que ya hemos mencionado, la sal de la tierra y la luz
del mundo de la que habló Jesucristo. Y como sal, no solo potencializa el sabor a los alimentos, la sal, también es un conservante. Nuestra presencia y nuestra ética cristiana, por llamarlo así, del reino, sirven para contener o detener un poco esta corrupción, es decir, este estado de descomposición social a nuestro alrededor. Esa debería de ser parte de nuestras funciones. Como luz, evidentemente tenemos que ser un faro, una guía. El gran desafío entonces no es que nos escondamos del mundo, sino permanecer en el mundo sin acomodarnos a él. Y Pedro es muy sabio al señalar que el verdadero campo de batalla no está allá afuera, sino aquí adentro. Él nos dice, apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra su vida. ¿Recuerdas en estas clases de doctrina cuando eras niño o en la escuela dominical que nos decían, tenemos 3 grandes enemigos? ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás, ¿no? El diablo. Y de alguna manera, esta carne y el mundo tienen una estrecha relación. Porque a veces el mundo motiva o acepta lo que está en mi corazón, que evidentemente puede volverse regla porque algunos tenían ese deseo y dicen, vamos a hacer esa nueva regla en la sociedad. Está bien el adulterio, no pasa nada. Está bien la pornografía, no pasa nada. Porque es el deseo de algunos. Por lo tanto, no solo el mundo es nuestro enemigo, sino también es el campo de batalla. Pero tenemos que verlo como una oportunidad para poder traer a los que habitan al mundo a que salgan de ese mundo, pero de alguna forma regresan al mundo para transformarlo. ¿Cuáles batallas estás teniendo hoy personalmente que estás siendo tentado? ¿Con qué estás batallando? Que te dices a ti mismo, si te gusta, bueno, vas un poquito, no pasa nada. Un cigarrito nada más, de tabaco o de mota, ¿no? Nada más, no pasa nada, nada más para relajarnos. Un besito a mi amigo o a mi amiga cuando estás casado o casada, ¿no? Al compañero de trabajo. Una fantasía, es decir, bueno, voy a tomarme unos 5 minutitos para soñar en cómo sería la vida con tal o cual persona. ¿Con qué estás batallando? Un poco de pornografía para relajarme un rato. Al cabo no le hago daño a nadie. Por eso Pedro dice, absténganse de las pasiones carnales. Porque todo esto también le gusta al mundo. Y el mundo lo acepta y lo ve normal. Pero si el mundo también es este enemigo, también es ese campo, no solo de batalla, un campo misionero. Porque sin importar cuán separados estamos del mundo exterior, la tentación y el pecado en nuestro interior permanecerán ahí. Juan Sánchez, en su libro de Primera de Pedro, dice, en cuanto a este pasaje, hace esta pregunta. ¿Estoy luchando contra mi propio pecado mientras busco amar al mundo que aún está en oscuridad? ¿O estoy escondiendo mi pecado mientras ignoro y desprecio al mundo? Repito la pregunta. ¿Estoy luchando contra mi propio pecado mientras busco amar al mundo que aún está en oscuridad? ¿O estoy escondiendo mi pecado mientras ignoro y desprecio al mundo? ¿Y sabes qué? Podemos estarnos escondiéndonos en la iglesia. Porque si de repente has pensado en esto que te decía, ¿no? Comprar un terreno, irnos a vivir, debemos irnos a vivir en una comunidad cristiana muy alejada, ahí en medio de la lacandona,
Debemos arrepentirnos ante el Señor y cambiar esta forma de pensar. Para que nuestro evangelio sea creíble, nuestra vida interior debe hacerse visible. Pedro ordena una buena manera de vivir, lo cual implica una bondad hermosa, preciosa, noble, encantadora a la vista, pero basada en el evangelio. No porque debemos de ser correctos, sino porque debemos de reflejar la belleza irresistible, atractiva del Señor Jesucristo a los no creyentes. Si vamos a ser testigos creíbles, es esencial que nuestra conducta sea irreprochable y nuestro amor visible. Recuerda que frente a las murmuraciones y calumnias, la estrategia de Dios no fue que sus hijos hicieran trípticos o marchas para defenderse. Pero ojo, no estoy diciendo que esté mal que los cristianos puedan hacer esto, sino que fundamentalmente vivieran de manera opuesta a toda acusación. Una vida de integridad, amor y bondad tangible es la que demuestra que el mundo está equivocado y valida la verdad del evangelio. El resto de esta carta, vamos a ir viendo poco a poco, muestra algunos aspectos de cómo residentes temporales en este mundo podemos bendecir al mundo. Cuando suframos hostilidad, la tentación será pagar mal por mal. Pero Pedro nos recuerda que hemos sido llamados a bendecir. ¿Cómo? Viviendo vidas honrosas y ejemplares, que testifiquen la gloria y bondad de Dios. Esta vida ejemplar se manifestará en áreas concretas que Pablo más adelante va a desarrollar. Cuando dice, sométanse a las autoridades, sirvan con integridad, trabajen, amen a su hogar. Y todo esto tiene un propósito eterno para que glorifiquemos a Dios en el día de la visitación. Y esta frase, día de la visitación, es significativa, es importante, ya que en el Antiguo Testamento Dios visitaba a su pueblo por bendición o para juicio. Por eso en algunas Biblias puedes encontrar que esta palabra puede ser salvación, u otras Biblias interpretan como el momento cuando el Señor juzgue el mundo. El punto es que daremos cuentas, y si Jesucristo no es tu abogado, créeme que ese momento que estés enfrente de Dios va a ser sumamente terrible. Así que este es el momento en el que, si no has creído en el Señor Jesucristo, te pongas a cuentas con Él, te arrepientas de tus pecados, confíes en Él para salvación, porque Él murió en la cruz para redimir a personas pecadoras como tú y como yo. Proclamar con nuestra vida y labios las obras maravillosas de Dios es lo que nos llama Pedro. El propósito final de nuestra misión es que los incrédulos, al ver esa conducta que tenemos, esa vida que tenemos, que glorifiquen a Dios, teniendo en mente que nuestra conducta no salva absolutamente a nadie, pero da credibilidad al mensaje que le llevamos al mundo. Por eso este punto se llama lo que nos toca vivir. Algunos glorificarán al Señor en el día de su salvación, volviéndose a Cristo. Que para ti que me escuchas y no eres creyente, mi deseo es que pueda ser en este día. Otros, en el día del juicio, lamentablemente tendrán que reconocer la justicia de Dios, aunque no hayan creído en ella. Pero en aquel día, toda rodilla se doblará ante el Señor. Por lo tanto, hermanos, vivamos de tal manera que nuestra vida sea un anuncio que se pueda escuchar y ver de la bondad de nuestro Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Y una advertencia para ti que a lo mejor estás batallando el día de hoy con el legalismo. Y debes de tener mucho cuidado con lo que se ha mencionado aquí, porque esto puede ser alimento
para tu legalismo y decir, ¿ves, iglesia? Hagamos más, trabajemos más, acerquémonos más. Y sí, eso es adecuado, pero probablemente la motivación es errónea porque no está basado en lo que ya hizo Cristo en nosotros, sino en el véanme, porque sí sigo a Cristo. Y para aquel que está aletargado, que está sentado sobre sus laureles, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para verdaderamente comprometerte con el Señor y dejar de jugar a la iglesia? De decir, ¿cuándo puedo? Ahí luego, para después. ¿Qué estás esperando? ¿Que el Señor use la vara contigo? Créeme que si esa es la forma, oro porque así suceda, para que salgas de ese letargo con un buen varazo de parte del Señor. Cierro con el siguiente pasaje. Ponte de pie. Que dice así. Filipenses 2:14 al 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Recuerda nuestro argumento. Como parte del pueblo de Dios tenemos una identidad, lo cual nos lleva a proclamar sus virtudes y a tener un buen testimonio a través de nuestras vidas. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, permite que nuestras vidas sean congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, Señor. Padre, que el día de hoy podamos voltear hacia atrás y ver cómo tú nos has transformado, pero que a través de esa transformación que tú has hecho en nosotros, vayamos proclamando tu evangelio de una mejor manera, Señor, siendo congruentes con lo que tú has hecho con nosotros y en cómo respondemos a ese amor mostrado en la cruz. Padre, que podamos ser esa luz del mundo. Tu palabra dice que esa luz la luz no se pone bajo la mesa. Se tiene que poner en un lugar alto para que pueda iluminar. Danos la fortaleza también, Señor, porque en medio de esta sociedad hostil, tu luz admirable molesta, es incómoda para algunos. Pero, Señor, danos la fortaleza de vivir como tú quieres que vivamos, de que a través de nuestras acciones, lo que digamos y lo que pensemos, te honremos, Señor. Ese es nuestro deseo en la mañana de hoy. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.